hacia rescatarlos, para gloria tuya, mi Señor. Heme aquí, mi Señor. Habla que tu siervo oyendo está. Quiero ir, presto estoy. Me complace hacer tu voluntad. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor? En una cruz murió, su vida entregó. Su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. A Él, a Él. Buenos días, amada iglesia. Es un privilegio y un gozo para mí poder estar delante de ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios. Espero que sigamos con ese ánimo, con ese fervor, de pronto ya reunirnos en nuestro templo. Sigamos orando. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Pero ánimo, iglesia, no desmayemos, sino al contrario, estemos avivando ese fuego, esas ganas de pronto reunirnos para alabar a nuestro Dios como iglesia. Quiero pedirles que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, queremos ir delante de ti humillados. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos.
Y queremos pedir en este día que tú nos hables, que tú nos confrontes, que tú nos puedas fortalecer con tu palabra. Te ruego por mi vida, Señor, que me limpies, que no haya nada que interfiera mi comunión contigo y que tú puedas hablar a través de mí, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos, te rogamos por cada miembro de la iglesia y que tú nos ayudes a seguir firmes, siendo luz en medio de la oscuridad. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero pedirles que vayamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hoy quiero predicarles un tema, no tanto un sermón expositivo donde podamos desglosar una porción, sino que estaremos viendo un tema que es importante y el cual vamos a partir del versículo 10 de capítulo 6 de Efesios. Así que les animo a que abran sus Biblias y que podamos nosotros, como iglesias bíblicas que somos, poder tener nuestra base bíblica de la cual vamos a partir hacia nuestro tema. Quiero que lean conmigo, por favor, ahí en casa ustedes, Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a leerlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de este versículo he sacado el título, que el tema de hoy es fortalecidos en el Señor. Qué importante es que en estos días nosotros estemos fortaleciéndonos en el Señor. Sabemos que nuestras fuerzas no nos van a alcanzar. Necesitamos del Señor. ¿Cuántas veces no hemos mencionado? Separados de mí nada podéis hacer. Y necesitamos, amada iglesia, estar aferrados a Dios, estar fortaleciéndonos como nos manda este versículo en el Señor, en el poder de su fuerza. Cada día es una oportunidad. Cada día debemos preguntarnos, ¿qué haremos con nuestras vidas? Yo sé que suenan preguntas tal vez lógicas, preguntas sencillas, pero que son preguntas que debemos tomarnos tiempo para reflexionar, meditar antes de contestarlas. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Efesios 6:10 nos enseña que tú y yo, como cristianos verdaderos, debemos de tener este enfoque. Debemos cada día estar fortaleciéndonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos una lucha continua de querer hacer las cosas basados en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, y no en el poder del Señor. Porque nosotros tenemos esa tendencia, y lo que la Biblia nos está exhortando aquí es que debemos buscar al Señor, debemos buscar su fortaleza, debemos buscar su poder. Y ojo, iglesia, esto no es una opción. La palabra de Dios nos los está dando como un mandato. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Cuando nosotros hacemos frente a los retos diarios con nuestras propias fuerzas, usando los razonamientos humanos, los resultados no son positivos. De una u otra manera serán desastrosos, no habrá fruto y muchas veces nos llevarán a estar frustrados. Es por eso que este mandato que Pablo da, inspirado por el Espíritu Santo, es que tú y yo debemos fortalecernos cada día en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. No se te olvide que estamos en una lucha espiritual. De hecho, el propio contexto nos va marcando eso, tanto el posterior como el anterior. Mira, si tú vas tantito al capítulo 5, versículo 21, nos vamos a dar cuenta que comienza a hablar de la sumisión de unos a otros. Y sabemos que esto, aunque se oye tan claro, tan contundente, no es fácil. Luego habla del matrimonio.
Luego habla de la relación entre los hijos y los padres, capítulo 6, versículos 1 al 4. Y aún mismo se menciona la relación laboral. Y nos menciona de una otra manera que la vida no es fácil, se requiere esfuerzo. Y es por eso que Pablo nos exhorta que debemos fortalecernos en el Señor. Mira, la misma frase del versículo 10, por lo demás, por lo que te acabo de mencionar. Pablo está diciendo, no se te olvide, estamos en una lucha. Y inmediatamente el versículo 11 y 12, vamos a leerlo, mira lo que dice 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Necesitamos fortalecernos en el Señor porque estamos en una batalla espiritual. Y déjame decirte, no en cualquier batalla. Tenemos un enemigo poderoso. Es por eso que la Biblia menciona que tú y yo debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y la armadura nos demuestra o nos muestra que debemos estar conscientes de nuestro enemigo, de la capacidad o del poder de nuestro enemigo. Déjame ilustrártelo de esta manera para que lo podamos aprender. Si tú vas a matar una cucaracha, no vas a agarrar, ¿verdad?, una metralleta o una pistola y le vas a dar ahí 6 balazos a una cucaracha. Basta con una sandalia o chancla para poder aplastarla. Sin embargo, tú y yo podemos reconocer el poder del enemigo a ver las cosas que necesitamos para enfrentarlo. Y el contexto posterior nos muestra que tenemos que vestirnos de la armadura y eso nos enseña que debemos estar alerta, que debemos estar fortalecidos en el Señor. La palabra que menciona el versículo 11, las acechanzas del diablo, nos habla de los planes del diablo en contra de nosotros y en ocasiones tú y yo no tomamos en cuenta de esto. Satanás está en contra de la obra de Dios día y noche. Y él busca dañarnos. Él busca aún mismo, si puede o si Dios le da permiso, él busca aún mismo quitarnos la vida, quitarnos el gozo. Él busca quitarnos lo que pueda para que vivamos de una manera contraria a lo que Dios quiere y así no vivir exaltando a Dios. Esa es su meta. Y Él está trabajando día y noche para lograr esto. Es más, en este momento Él quiere distraerte. Él quiere distraer tu mente. Él no quiere que pongamos atención a su palabra. Y lo está haciendo, que tú estés pensando en otro, ya está ladrando el perro, ya te paraste a la cocina. Él busca de una o de otra manera distraer tu atención a la palabra de Dios. Y lo hace todo el tiempo. Por eso debemos luchar, por eso debemos fortalecernos y no bajar la guardia. Debemos buscar el poder de Dios. Y es ahí donde yo quiero en esta mañana enseñarte. Y que nosotros estemos alerta, amada iglesia, y que aprovechemos cada mañana poder tener este enfoque en el cual nos invita, nos exhorta o nos manda el versículo 10 de fortaleceos en el Señor. Punto número uno, la necesidad de fortalecernos en el Señor. Punto número 1, la necesidad de fortalecernos en el Señor. Y mira, aún mismo en el versículo está implicado cuando dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esa palabra, fortaleceos en el Señor, nos indica que tú y yo tenemos la tendencia de debilitarnos. Tú y yo necesitamos fortalecernos. Y es por eso que vamos a ver el punto número 1, la necesidad de fortalecernos en el Señor. Muchos creyentes están viviendo relajados, viviendo de una manera cómoda, tranquila, en sus fuerzas. Y aún mismo lo están haciendo en el área espiritual. Y eso los lleva a no vivir una vida de excelencia.
una vida que glorifique a Dios. Tristemente, muchos están satisfechos con muy poco. Creen que porque ya escucharon, ¿verdad? De vez en cuando, porque de vez en cuando oraron, de vez en cuando leyeron su Biblia, ya están satisfechos con muy poco. Y no se te olvide, Dios ofrece siempre lo mejor. Dios ofrece lo excelente, pero muchos se conforman con lo bueno. Muchos se conforman con respirar, pero no están viviendo realmente. Y algunos han tomado la filosofía del mundo que simplemente sobreviven. Ahora déjame decirte, Dios no quiere esto. Dios no quiere que simplemente nosotros estemos sobreviviendo. Dios quiere que vivamos y que vivamos para honra y gloria de Él, que seamos personas que vamos de triunfo en triunfo, que estamos exaltando su nombre, que estamos viviendo la vida abundante, que estamos recibiendo grandes bendiciones, que estamos firmes a pesar de las dificultades, y eso solamente se logra en el poder de Dios. Sin embargo, algunos se conforman con ser salvos. De hecho, uno de los grandes problemas del cristianismo es que nos conformamos con muy poco. Y continuamente se nos olvida que con Dios lo mejor siempre está por venir. Y Satanás sabe esta tendencia. Y por eso él no descansa en cumplir su propósito. Como dice Juan 10:10, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Escucha esto, iglesia. Satanás quiere quitar, matar y destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu gozo. Todo lo que tenemos, él quiere de una manera simbólica matarlo, destruirlo, quitarnos eso, robarnos ese gozo. Y todo esto lo comienza a lograr cuando el cristiano comienza a conformarse con ser un simple creyente más del montón. Y eso no quiere Dios de nosotros. Y esto nos muestra una vez más la lucha que tenemos. Es una lucha en la cual tú y yo debemos estar firmes en el Señor y debemos estar fortaleciéndonos. Mira la exhortación, te lo mencionaba hace poco en un sermón. Mira lo que Dios ¿a qué nos motiva Dios? ¿A qué Dios nos exhorta? Mira, vayamos a esta porción que hemos leído últimamente. 1 Corintios 9. Vamos a 1 Corintios 9. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuántos se llevan el premio, hermanos? ¿Todos los que simplemente deciden correr? No, nos vemos y lo sabemos, y tú lo sabes, que el único que se va a llevar el premio es aquel que se esfuerza, aquel que lo da todo, aquel que está fortalecido y llega en primer lugar. Pero escucha lo que dice la Biblia, no solamente dice eso. Dice, pero uno solo se lleva el premio. Y mira, inmediatamente que viene: correr de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis. Dios espera, amada iglesia, que tú y yo corramos con ánimo, que estemos anhelando llegar y llevarnos ese premio para honra y gloria de Dios. Nosotros no podemos ser personas que están cómodas, que se están conformando con poco. Dios merece lo mejor de nosotros. Y sigue diciendo el pasaje: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, la Biblia nos exhorta a que tú y yo demos nuestro mayor esfuerzo, que estemos corriendo, que estemos peleando con todo, y esto se logra a través de estar fortalecidos en el Señor. Es por eso que te digo, tenemos una tremenda necesidad del poder de Dios, de la fortaleza de Dios. Así que debemos luchar
por nuestros matrimonios, hermanos. No basta con simplemente tener un matrimonio ahí que más o menos, ¿verdad? No, Dios quiere que nos deleitemos con nuestro cónyuge. Dios quiere que nos amemos, que seamos ejemplos a otros. Dios quiere que tengamos una relación hermosa con nuestros hijos. Dios quiere que tengamos familias sólidas. Dios quiere que enfrentemos, vivamos esta vida con gozo permanente. Y esto se logra con su fuerza y ayuda. ¿Queremos vivir lo mejor? Tenemos que acudir a Dios. Así que es hora de fortalecernos, de enfocarnos en el Señor y disfrutar de la vida abundancia que hay en Jesús. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 2:1 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Dios espera de nosotros esfuerzo. Dios espera de nosotros lo mejor. Dios espera que corramos por el primer lugar. Dios espera que luchemos con todo. Y sí se puede, porque tenemos su poder y su fuerza. Tenemos que poner nuestra parte, y no se te olvide que la otra parte Dios la va a poner. Así que ya de entrada esto nos muestra la necesidad, pero vamos a ver de manera detallada cómo tú y yo tenemos cosas que nos muestran cuánto necesitamos del poder de Dios, cuánto necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Letra A. La necesidad de Dios se muestra, hermanos, en nuestra tendencia, la tendencia de olvidarnos de Dios. Nuestra tendencia de olvidarnos de Dios. Necesitamos estar fortalecidos en Dios. Necesitamos aferrarnos a Él, porque tú y yo tenemos una tendencia marcada de olvidarnos de Dios. Nuestra mayor debilidad es olvidarnos de Dios. En la Biblia vemos muchos versículos que continuamente nos exhortan a que no nos olvidemos de Dios. Vamos a leer algunos. Mira, Salmo 103. Dice así la palabra de Dios. Salmo 103. Versículo que conocemos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 103, versículos 1 y 2. Mira lo que dice. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lo dice el versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículos 17 y 18. Mas las misericordias de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. No podemos negar que tú y yo con gran facilidad nos olvidamos de Dios. Con gran facilidad comenzamos a vivir como si fuéramos dueños de nuestras vidas. Se nos olvida que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué no vivimos conforme a la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué no buscamos la voluntad de Dios? Porque aún mismo se nos llega a olvidar cómo es la voluntad de Dios. Creemos que es mejor nuestra voluntad y se nos olvida que la Biblia es muy clara, muy contundente a decirnos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios nos conoce y es por eso que nos manda a fortalecernos en Él. Él sabe que de una u otra manera nosotros nos olvidamos de Dios, que continuamente lo queremos sacar de nuestras vidas. No lo incluimos en las decisiones, tomamos decisiones basadas en nuestra propia opinión y no en la palabra de Dios. El pecado lleva al hombre a no someterse a Dios. Y muchas veces lo lleva a vivir, hablando del incrédulo, como si no existiera Dios. Y a veces hay cristianos que viven como si Dios no fuera real. Pero no debes de olvidar que tus conclusiones no cambian la realidad. Y un día daremos cuenta a Dios de cómo vivimos. Mira, otro pasaje, Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 dice así. Deuteronomio 4, versículo 9. Mira lo que dice. Por tanto,
guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice el versículo 23 del mismo capítulo 4, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Capítulo 6, versículo 12, mira lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No cabe duda, iglesia, que Dios nos conoce, que Dios sabe, y por eso Dios nos invita, por eso Dios nos motiva, por eso Dios nos exhorta, que necesitamos buscarle, necesitamos su poder, necesitamos su fuerza, necesitamos fortalecernos, porque tú y yo con gran facilidad nos llegamos a olvidar de Dios. Y cuidado, porque no debes de olvidar la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Necesitamos de Dios para cosechar abundancia para su gloria. Y esto nos debe llevar a una pregunta, a estas preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente en toda decisión, toda acción estás incluyendo a Dios? ¿En dónde estás poniendo tu enfoque? ¿En las cosas vanas de este mundo, pasajeras, temporales? ¿O realmente tu enfoque cada día es fortalecerte en el Señor? ¿Te estás olvidando de Dios? Recuerda, tu presente y tu futuro no serán buenos sin Dios. Tu presente y tu futuro no serán buenos sin Dios. Debemos vivir en el poder de Dios, en sus fuerzas. Solo tenemos una vida, no tenemos dos, no tenemos tres, solamente una. Y esa vida la debemos vivir para Dios. No vivir como si Dios no existiera. No vivir como si Él no estuviera. Lo que Dios ha dispuesto para su iglesia es algo maravilloso y serio. Es maravilloso porque Dios es fiel y siempre cumple lo que dice. Su obra en su pueblo no va a fracasar, sino continuará hasta que se haya completado. Sin embargo, en nuestra cultura centrada en sí misma, muchas veces se llegan a olvidar de Dios. Y nosotros los creyentes necesitamos mostrar la grandeza de Dios. No podemos olvidarnos de Él. Él debe de ser lo primero en nuestras vidas. Así que, ¿por qué necesitamos fortalecernos en Dios? Por nuestra tendencia de olvidarnos de Dios. Segundo, letra B, el pecado de la idolatría. Por el pecado de la idolatría. El corazón del ser humano es una máquina de crear ídolos. Y es por eso que Dios nos manda a huir de la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, vemos un versículo contundente en el cual se nos exhorta, se nos manda a que debemos huir de la idolatría. 1 Corintios 10, 14, se los leo y no está difícil. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría, iglesia, no es un pecado secundario, no es un pecado X, no es un pecado más. Debemos reconocer que la idolatría es tema en nuestras vidas, es algo que está ahí de manera cercana, que nos rodea. Es algo primario, es un pecado continuo en el cual luchamos y que debemos resistir en el poder de Dios. Debemos luchar con poder contra este pecado. De hecho, si tú lees con cuidado el Antiguo Testamento, encontrarás que desde el inicio se ve la idolatría y que habían muchos dioses que eran adorados. Vemos muchos dioses falsos. Así que cuando Pablo escribe, huid de la idolatría,
no era nada nuevo. Y aún para nosotros la idolatría, el pecado de idolatría no es algo nuevo. Es algo que enfrentamos continuamente. Y de hecho, si tú analizas el versículo de 1 Corintios 14:10, hay algo que debe de sorprendernos. Y es a quién se dirige el versículo. ¿Te das cuenta que el versículo no se dirige a gente pagana? ¿Te das cuenta que no se dirige a incrédulos, a impíos, a perversos? ¿Se dirige a quién? ¿A quién se dirige Pablo? Amados míos. Se dirige a creyentes en Cristo. Así que la idolatría es un pecado que el creyente puede cometer. Y es por eso que necesitamos el poder de Dios, la fortaleza de Dios. Cada creyente debe de guardar su corazón en el poder del Señor, porque estamos, no se te olvide, en una lucha espiritual. Mira, vamos a considerar de manera ligera. Yo sé que esto que te estoy mencionando son para que prediquemos cada uno de ellos un tema, pero de manera rápida te voy a mencionar algunos aspectos de la idolatría para comprender nuestra necesidad de fortalecernos en Dios. 1. La idolatría es no reconocer que solo hay un Dios. Cuando nosotros estamos cayendo en la idolatría es que no estamos reconociendo que hay un solo Dios. Y tú y yo lo sabemos. Sabemos que hay un solo Dios verdadero. Sin embargo, no basta con tenerlo en la mente. Porque a veces vivimos como si no hubiera un solo Dios, sino que hubiera ¿qué? Muchos. En Éxodo 20, y hoy estamos usando mucho la Biblia, vamos ahí, estamos viendo muchos pasajes. Éxodo 20, mira lo que dice. Éxodo 20, versículos 1 y 2, dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estos versículos, Dios se identifica a sí mismo como el único Dios vivo y verdadero. Él sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y en los eventos que precedieron el éxodo, Dios se demostró ser el soberano sobre las deidades egipcias. No se te olvide que cada plaga tenía que ver con un Dios de Egipto, que como Dios lo estaba venciendo. Así que debemos entender que toda adoración en nuestras vidas debe de ir dirigida al único Dios vivo, verdadero. Y la idolatría nos lleva a eso, a que nosotros estemos de una u otra manera tras otros dioses cuando solamente hay un solo Dios. Otro aspecto de la idolatría es que la idolatría te lleva a cambiar la verdad por la mentira. Y a veces queremos adorar a Dios lejos de la verdad bíblica. Tú no puedes adorar a Dios, tú no puedes vivir para Dios si tú no estás cimentado, sometido a la verdad. Y la idolatría te lleva a eso, a cambiar la verdad por la mentira. Tercero, adorar y servir a la criatura en vez de adorar y servir al Creador. Es otra cosa en lo cual la idolatría hace. Y necesitamos el poder de Dios para no caer en esto. Y número 4, la idolatría nos lleva a adorar a Dios con imágenes físicas. Mira lo que dice Éxodo 24. Dice así: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Déjame decirte esto: cualquier representación gráfica de Dios sería una distorsión de quién es Dios. Solo Dios le pertenece nuestra lealtad suprema. A solo Dios merece nuestra mayor devoción. Nuestros principales afectos solamente deben de ser para Dios. Debemos amarlo solamente a Él. Y otra vez, esto nos muestra la tremenda necesidad que tenemos de fortalecernos en el Señor. Letra C. Por nuestra incredulidad. Por nuestra incredulidad.
Necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Sabes? La incredulidad no es más que la ausencia de fe. Es falta de creerle a Dios, creer la verdad. El no creerle a Dios es consecuencia del pecado. Nosotros debemos tener siempre una confianza creciente. Y esto tiene que ver que nuestra fe crece en medida que tú y yo tenemos nuestra comunión y relación con Dios. No hay manera de poder creerle más a Dios que teniendo una comunión con Él. Y por eso la Biblia nos dice, fortaleceos en el Señor. Mira, Dios sabe esto, que de una u otra manera nos tiene que estar sorprendiendo de manera continua, porque Él sabe que de una u otra manera nosotros no estamos esperando que Él actúe. Es más, muchas veces queremos que no va a hacer nada, y Dios nos tiene que sorprender para que veamos y recordemos en quién hemos confiado y que no dejemos de creer. El poder de Dios no se ha terminado, el poder de Dios no está limitado. Dios sigue abriendo mares, Dios sigue sanando, Dios sigue derramando poder, y nosotros debemos creerlo. En muchas ocasiones, a pesar de ver tantas señales de Dios en nuestras vidas, muchas veces seguimos siendo incrédulos. Muchas veces seguimos dudando de Dios. Necesitamos que continuamente Él nos ayude, nos venga y nos dé fortaleza para seguir creyendo en Él, porque en muchas ocasiones nuestra incredulidad es mucho mayor que nuestra fe y creencia en Él. Muchas veces no creemos conforme a lo que Dios es. Debemos reconocerlo, necesitamos fortalecernos, que Él nos ayude a ser creyentes que le creemos y que sabemos que en su poder todo es posible. Y muchas veces tenemos que clamar como ese padre que dijo, creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. Dios nos da el privilegio de ser el medio por el cual se muestre su carácter. Sin embargo, la iglesia de hoy tiene mucho más consumidores que participantes que crean en Dios, participantes comprometidos. Nuestra tendencia hacia el consumismo eclesiástico ha debilitado gravemente a la iglesia. La mayoría le encanta ver cosas, pero seguimos en ocasiones dudando. No se te olvide, la iglesia no es solamente un evento al cual asistimos o una organización a la que pertenecemos. No, debemos ver la iglesia como un llamamiento que moldea toda nuestra vida y que nos ayuda cada día a ser fieles a Dios, a creerle a Dios. Punto 2, y con esto termino. Punto 2, la fuerza de su poder. La fuerza de su poder. Este poder que menciona capítulo 6, versículo 10. Este poder nos fortalece a través de la armadura de Dios, que Él ha provisto. Nos asegura la victoria al enfrentar los deseos de la carne, a los deseos del mundo y en especial las acechanzas, los planes del diablo. Dios provee los elementos de su poder, de su fuerza, los medios de su gracia y también provee, por medio de la armadura que es mencionada en este capítulo, en su contexto. Pero aquí hay algo interesante. Mira, vayamos a Efesios 6, hay algo interesante. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero mira lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos. Notas que no dice y Dios te vestirá y Dios vendrá y te pondrá la armadura. Nota eso que no dice la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, vestíos, nos da nuevamente otro imperativo, otra orden, que por supuesto que viene como consecuencia de haberte fortalecido con Dios, de tener la fuerza de Dios, de su poder. Entonces tú tendrás el deseo, tomarás la decisión de vestirte de la armadura. Él nos las manda a poner. Nosotros tomamos la decisión de fortalecernos en el Señor. Nosotros decidimos escoger vestirnos con la armadura. Qué triste que a veces hay cristianos que no están decidiendo vestirse. Dios nos equipa espiritualmente. Dios nos fortalece con su poder y nos equipa espiritualmente cuando nos ponemos toda la armadura.
Así que cuida de no vivir en tus fuerzas. Necesitamos de Dios. No debemos vivir como si no necesitáramos de Dios. No se te olvide, Dios está vivo. Dios está al control. Dios tiene autoridad. Él es omnipotente. Ojo con esto. El diablo es poderoso, pero Dios es omnipotente, en el cual debemos enfocarnos. En lugar de vivir según nuestras fuerzas, debemos fortalecernos en su poder, vestirnos con la armadura, fortalecernos en Él. Y mira cómo Dios nos fortalece con su armadura. Y te lo voy a mencionar rápido, te lo voy a resumir. No te voy a predicar ahorita de la armadura, ¿verdad? Pero rapidito es un resumen. ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos con la armadura? Mira, el cinturón de la verdad. Cuando tú y yo decidimos fortalecernos en el Señor y vestirnos con la armadura, el cinturón de la verdad nos lleva a estar pensando, hablando y actuando conforme a la palabra de Dios. La coraza de justicia nos lleva a que nosotros estemos haciendo las cosas agradables, lo que le gusta a Dios, lo que es justo. Tercero, el calzado de la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No nos detenemos, estamos viendo y comenzamos con los que están cerca, con nuestra familia, con nuestros hijos. Comenzamos a predicar el evangelio. 4, el escudo de la fe. Esto habla de una confianza absoluta al 100% en Dios. El casco de la salvación, el yelmo. Sabiendo y viviendo con una tremenda certeza de que estamos seguros en las manos de Dios, que tenemos salvación en Dios. La espada del Espíritu, tomando decisiones solamente basadas en la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos llama a venir a Él, también nos llama a vivir en santidad, para ser instrumentos en sus manos redentoras. Todos sus hijos somos llamados para vivir para Él con excelencia, con poder, y Él mismo nos capacita, Él mismo nos fortalece. Y esto, iglesia, no lo debemos de olvidar. Y aparte, tener en mente que estamos en una lucha. Satanás no se detiene, Satanás está buscando cómo dañarnos, y necesitamos recordar que estamos en una lucha espiritual, que tenemos un enemigo poderoso, pero que tenemos un Dios que es todo poderoso, y que es más, Dios ya venció a Satanás. Así que el Rey no ha venido para que se cumplan nuestras agendas, sino para que nosotros nos podamos involucrar en algo más asombroso, glorioso y maravilloso, de lo que jamás nos podríamos imaginar. Dios nos salvó, hizo un cambio radical en nuestros corazones, que por consecuencia trae un cambio radical en la dirección de nuestra vida. En nuestra vida hay algo mayor a la cual debemos enfocarnos, y es la obra de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y no podremos vivir vidas que glorifiquen a Dios, vidas de excelencia, vidas que disfruten la abundancia de Él, si no estamos fortalecidos en Él, en el poder de su fuerza. Yo te animo, iglesia, que en esta mañana dobles tus rodillas con un corazón humillado y le digas: Señor, ayúdame, quiero estar fortalecido en ti, quiero vivir conforme a tus fuerzas, quiero ser un cristiano victorioso, de excelencia, para exaltar tu nombre. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener este enfoque cada día. Ayúdanos a fortalecernos en ti. No permitas que vivamos bajo nuestras fuerzas. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de tu fuerza, y que estemos demostrando a la gente que tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, y que por consecuencia, Señor, estamos luchando para mantener firme a nuestra familia, nuestro gozo, nuestro matrimonio, nuestra iglesia. Gracias, Dios, por estar con nosotros y por fortalecernos. Nos ponemos en tus manos, y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros.
siempre